89 noches descolonizando la sexualidad y la oscuridad en el museo. Esta ponencia revisa la exposición temporal 89 noches descolonizando la sexualidad y la oscuridad, realizada en el Museo de Antioquia, Medellín, Colombia, desde una perspectiva que considera al museo como un espacio performativo, así como a los cuerpos no hegemónicos que trabajamos dentro de él y los que históricamente han estado a su margen pero que confluyeron en la exposición, como un campo atravesado por conflictos y actos de enunciación en conflicto, siguiendo a Ana Lungoni. Todo ello desde una perspectiva curatorial políticamente situada que asume críticamente las tensiones y efectos de las colaboraciones con comunidades específicas y activismos, entre otras estrategias artístico-políticas en un entorno profundamente conservador dentro y fuera del museo. Un hombre con jean, camisa blanca y una máscara de luchador negra y plateada, de la que sobresalen largas trenzas, camina desde una calle en el centro de Medellín hacia el interior del museo cantando a capela Bésame mucho. El sonido del micrófono inalámbrico que lleva se reproduce en el interior de la esquina, un pequeño bar ambientado con canciones latinoamericanas sobre historias de amor en donde los espectadores esperan a que suceda el performance. El artista Muxe, Lucas Avendaño, entra al pequeño espacio buscando entre el público a alguien dispuesto a participar en un juego de roles de amo y esclavo. El sujeto que acepta el reto, travestido con una máscara de luchador que el mismo Lucas le pone rompiendo la barrera física entre ellos, sigue todas sus indicaciones dándole pista a su performance. Lucas ruega al sujeto que le pida que lo toque, que lo bese, lo acaricie y finalmente que lo penetre con un juguete sexual, y el hombre sigue una a una sus instrucciones. Lucas declama una versión del manifiesto Hablo por mi diferencia de Pedro Lemebel, aún con el dildo dentro de su cuerpo. Mi hombría ha sido difícil, por eso yo no pongo la otra mejilla, compañeras. Yo pongo el culo, y esta es mi venganza. Esta acción performática se desarrolló en 2017 en el marco de la exposición 89 noches, curada por Stephanie Novak y quien les habla. Este fue el abrebocas del performance No soy persona, soy mariposa del mismo artista realizado en el auditorio principal del museo. Ambos performances constituyen la vía de entrada para cuerpos y deseos no heteronormados y no binarios al museo que irrumpieron tanto en el espacio público del entorno como en el interior de la institución. La exposición buscaba cuestionar esa pervivencia de las herencias de la modernidad colonial respecto a cómo entendemos y experimentamos cotidianamente las nociones de raza, género y sexualidad en el sur global. La idea de trabajar con procesos de descolonización sobre los cuerpos y el museo implicó referirse no solo a cuerpos racializados a partir del comercio transatlántico y su esclavización junto a personas indígenas, sino también a los cuerpos feminizados, las sexualidades no normativas y las disidencias de género en su compleja red de relaciones interseccionales, evidenciando lo que el colectivo IU nombró como no existe sexo sin racialización. El proyecto simultáneamente problematizó las maneras en las que se ha entendido la oscuridad dentro de la modernidad, aliada de la violencia, de la perversidad y la barbarie, en estrecho vínculo con el racismo y la heterosexualidad obligatoria. La asociación negativa entre oscuridad y los territorios, prácticas culturales y seres derivada de la colonialidad fue abordada y subvertida en esta exposición desde las posibilidades de la noche y la oscuridad como espacio de resistencia. Históricamente, la noche se ha configurado como una aliada ante la persecución de las sexualidades y corporalidades disidentes en tiempos violentos y represivos, en simultánea al avance de la iluminación del espacio público en ciudades de América Latina como política y sinónimo de seguridad. Algunos de los proyectos invitados, además de revelar las posibilidades liberadoras y de resistencia que ha ofrecido la oscuridad para la sexualidad, también evidenciaron márgenes de relaciones múltiples que condicionan los cuerpos, la sexualización de la raza, la racialización del sexo, la geopolítica de la explotación sexual, el ejercicio del trabajo sexual, la omisión de las mujeres en la historia oficial, la dominación masculina del espacio público, la legitimación de sexualidades no heteronormadas, los estereotipos sobre los cuerpos latinos, entre otras.
Los y las artistas activaron la discusión sobre estos asuntos a través de distintos lenguajes que desbordaban el cubo blanco, apuntando a descolonizar también las representaciones, la visualidad, la sonoridad y el museo mismo. Desde metodologías feministas y descoloniales, la exposición abordó tanto los conceptos que vertebraron la muestra como los dispositivos de exposición en sí mismos. Esta fue instalada en varios espacios del museo según la manera como operaba cada proyecto. En primer lugar, en una sala temporal se mostraron las piezas que desde distintas estrategias de representación y autorrepresentación profundizaban sobre el asunto de la visibilidad-invisibilidad, prácticas de exposición, ocultamiento, camuflaje o censura de las sexualidades y deseos no hegemónicos en diferentes contextos geopolíticos e históricos. En segundo lugar, se realizó la apertura de espacios en el museo como las vitrinas, dispositivos de exposición hacia la calle y la esquina del movimiento, un bar de performance en donde el núcleo central de las estrategias fue poner el cuerpo para desarrollar activaciones nocturnas que dialogaban con la dinámica del entorno. Dentro de las salas temporales se mostraron proyectos asociados a procesos de apertura de la representación por parte de subjetividades no heteronormadas, femeninas y racializadas que registran la resistencia de los cuerpos a las normas de comportamiento impuestas y determinadas por el sistema patriarcal. Esta subversión de la representación se encuentra en obras como Arqueología experimental, Ontología del intermedio de Mathilde Terhain, una instalación de cerámicas inspiradas en objetos prehistóricos provenientes de el año 40.000 a 12.000 a.C., a las que el artista otorga características sexuales tanto del sexo masculino como del femenino, creando una unidad entre los aparatos genitales que constituye un desafío a las estructuras de género binarias en diálogo con piezas prehispánicas de la colección del Museo de Antioquia. Un cuarto oscuro para los 5 dedos de la mano es directamente proporcional a la nostalgia de un pájaro enfermo, Magister Dixit, de los artistas Jorge y Larry, de Cuba. Es un híbrido entre Glory Hall y una celda de cárcel ambientada por las voces de 5 cantantes cubanas que optaron por el exilio entre los años 60 y 70 y hoy son recordadas por la comunidad gay habanera. Esta instalación sonora hace referencia al desarraigo y aislamiento, a veces simbólico, a veces real, que sufrieron los hombres gay en Cuba desde la Revolución. La serie de fotografías Fisgón, de la serie a su vez Faenza, que el artista colombiano Miguel Ángel Rojas produjo durante 1979, capturó encuentros eróticos entre hombres cis en medio de la penumbra y los destellos de luz generados por la pantalla de un cine del centro de Bogotá, el Teatro Faenza. 3 décadas después de su captura, la ampliación de las fotografías opera como el vestigio de un terreno ganado y la convierte en una de las obras pioneras del arte contemporáneo en Colombia en mostrar y ocultar al mismo tiempo la homosexualidad masculina. Poner el cuerpo. La esquina del movimiento y las vitrinas fueron 2 espacios subutilizados del museo habilitados para esta exposición, ubicados y con acceso único por la parte lateral y trasera del edificio. Ambos espacios no solo sirvieron para mostrar o develar aspectos censurados y perseguidos de la sexualidad, sino que también conformaron una epidermis porosa y viva entre el espacio privado del museo y la calle del convulso y estigmatizado centro de la ciudad. Estos dispositivos, no solo museográficos, sino también políticos, resultaron transgresores no solo por su carácter inédito en el mismo museo, sino por la hostilidad de la zona donde está ubicado. El centro de Medellín se debate en una constante tensión entre su realidad vinculada a la ilegalidad y su afán por promover una mejor imagen de la ciudad. Por una parte, la suma de esfuerzos estatales y privados de los que el mismo museo participa por proyectar y sostener la zona como un epicentro del turismo cultural en torno a la obra del artista Fernando Botero, y por otra, el fenómeno del narco y microtráfico y del turismo y la explotación sexual, que la convierten en una de las principales zonas de tolerancia de la ciudad, es decir, un lugar donde de forma soterrada y no oficial se permite el ejercicio de la prostitución.
Allí el control territorial ha sido ejercido de manera sistemática, tanto por dependencias del Estado como la Subsecretaría de Espacio Público y la Policía, que en un afán higienizador del espacio público hostigan y expulsan constantemente al alto número de población flotante de la zona. Vendedores y vendedoras ambulantes, desplazados y desplazadas, migrantes, personas en situación de calle y en ejercicio de la prostitución, así como actores armados al margen de la ley que les cobran rentas ilegales, eufemísticamente llamadas vacunas, a cambio de una supuesta seguridad. El ejercicio cotidiano de la violencia contra los cuerpos minorizados es permanente en este sector de la ciudad. Aquí la necropolítica opera de manera rampante, desactivando cualquier intento de colectividad y convirtiendo esta en una de las zonas con mayor número de homicidios en la ciudad. En medio de esta tensa relación entre el adentro y el afuera del Museo de Antioquia, para las vitrinas adaptamos los marcos de 6 de las puertas que integran la arquitectura Art Deco del edificio como espacios de exposición que tendrían visibilidad únicamente desde el exterior, iluminadas con luces de neón día y noche. La alusión, siguiendo a Jonathan Crary, al imaginario contemporáneo en el que la necesidad de una iluminación permanente es inseparable de la operación continua del intercambio y circulación global, que remite a estéticas de espacios como centros comerciales y sex shops. Los proyectos que se presentaron en las vitrinas buscaban una comunicación directa con las personas que transitaban por la zona del respaldo del edificio. Estos aludían de forma directa a corporalidades estereotipadas y marginalizadas. Juris Ladies, de la artista cubana Mayra Alpizar, es una escultura blanda en forma de muñeca, que hace referencia a las mujeres cubanas que durante la crisis del periodo especial de los años 90, tras la disolución de la Unión Soviética, tuvieron que ejercer el trabajo sexual para el sostenimiento de sus familias. La serie de esculturas blandas y objetos en cerámica, Jungla en las paredes, del artista afrocubano Helio Rodríguez, constituía una fusión entre vegetaciones tropicales y órganos sexuales que visualmente reconstruían los clichés proyectados sobre el Caribe, como un lugar lleno de personas y vegetación salvaje, de frutas tropicales, negros sensuales, libidinosas mulatas, términos utilizados por diferentes agencias de viaje dentro y fuera de Cuba. La mentira complaciente, pieza que la compañía de danza afro-contemporánea Sankofa Dance Afro, comisionada para la exposición, parodia los clichés impuestos y las ideas construidas desde la tradición y el folclore sobre los cuerpos negros, que delatan la sexualización y el exotismo como categorías hiperbólicas que ha endilgado a sus cuerpos la mirada occidental. Después de realizadas varias funciones en vivo, los vestuarios, un componente fundamental de su puesta en escena, quedaron exhibidos en las vitrinas durante el tiempo de la exposición. El Museo Bailable, organizado y curado por Fernando Coco Bedoya y Mercedes Idoyaga Emey en Argentina hacia 1988, consistió en una serie de activaciones insertas en la noche de fiesta en Buenos Aires en tiempos de posdictadura. El propio nombre, el acontecimiento, contenía el oxímoron, la invitación al desorden. ¿Se puede bailar en el museo? ¿Puede una discoteca devenir museo? Escribía la Red de Conceptualismo Sur. En contraste, casi 30 años después, y en un contexto de conflicto prolongado, la esquina del movimiento creada para la exposición 89 Noches en el Museo de Antioquia operó un giro en esa estrategia de valor político de la fiesta. En este caso fue la fiesta la que irrumpió en el museo, haciendo que de forma temporal este deviniera bar, museo en donde se puede bailar y un lugar de encuentro lúdico de múltiples subjetividades. Cada viernes durante la exposición se activaba en este espacio contiguo a las vitrinas un híbrido entre bar, espacio de performance y museo. Allí se convocaron proyectos performativos que insertaban directamente en el movimiento nocturno de la ciudad, generando encuentros inéditos entre distintas corporalidades. En este espacio se ponía en evidencia diversas formas en las que el poder se ejerce sobre los cuerpos a través de dispositivos culturales como la música popular y la producción de visualidad en torno suyo, el baile y las letras en medio de un ambiente festivo.
La interpretación del manifiesto Hablo por mi diferencia, realizada por Lucas Avendaño, descrita en la introducción, delineó una ruta de intervenciones en cooperación con artistas, activistas, colectivos y comunidades posicionados desde las disidencias sexuales y de género consideradas marginales por la élite cultural de la ciudad. El colectivo La Nocturna de Cali activó el espacio con la conferencia bailable Sobredosis de Amor. Los conferencistas analizaron en vivo carátulas, videos y letras de canciones de salsa de los años 80, poniéndolas en relación con la arquitectura, los cuerpos de las mujeres y los mitos locales, mostrando cómo el narcotráfico y la salsa romántica tienen en común una economía del exceso. Otra de las activaciones estuvo a cargo del colectivo Cultura Drag de Medellín, el primer colectivo en esta naturaleza de la ciudad. La intervención, titulada El amor romántico mata, estaba compuesta por una serie de interpretaciones lip-sync, videos, vestuarios y maquillaje que configuraban puestas en escena alrededor de la música romántica popularmente conocida como plancha. En ellas se tensionaba las ideas de amor romántico reproducidas en esta música y la violencia simbólica y heteronormativa implícita en sus letras. Cada viernes, previo a las activaciones de la esquina del movimiento, se presentó el cabaret performance Nadie sabe quién soy yo, de las Guerreras del Centro y Nadia Granados, comisionado dentro del programa de residencias artísticas del Museo Residencias Cundinamarca e incorporado 89 Noches. Este proyecto fue reconocido en la ciudad por ser abiertamente feminista y en colaboración con una comunidad de mujeres en ejercicio de la prostitución del entorno del museo. La coincidencia temporal del final de cada función con la apertura de la esquina fue transformando el ambiente, además de festivo, en un espacio de confluencia para una diversidad de personas de procedencias e intereses que difícilmente se encuentran en un mismo lugar de la ciudad, y menos en un museo. Personas del medio del arte, empleados del museo, las guerreras del centro, vendedoras y vendedores ambulantes de la zona, curiosas y curiosos, amigas y amigos de las amigas, confluimos hasta conformar un espacio de encuentro seguro para los cuerpos sistemáticamente expulsados de los relatos del museo y del espacio público. Partiendo de la esquina del movimiento, Ana Lula Feral iniciaba el recorrido en La Penumbra, recorrido por las sexualidades perseguidas de Medellín. Esta revisión histórica por los lugares de homosocialización del centro de la ciudad enfatizó en la importancia de la oscuridad como una de las pocas posibilidades para los encuentros clandestinos y la configuración de comunidades afectivas fuera de la heteronormatividad. La persecución tratada en el recorrido como un asunto del pasado se hizo vigente de nuevo después de varios meses de programación continua en el espacio de la esquina del movimiento después de la exposición, cuando las directivas nos comunicaron los rumores provenientes de personas y negocios aledaños que se pueden sintetizar en la frase «se les llenó de maricas el museo». Nunca quedó claro de dónde provenía exactamente. Lo que sí fue evidente, teniendo en cuenta el contexto, era que debíamos leerla como una advertencia. A manera de conclusiones, situarse críticamente frente a la colonialidad implica hacerlo también frente a todas las formas de opresión que transversalizan la vida en los contextos de excolonias. Implica también situar al museo y trabajar en él, ya no como un espacio neutro, sino como un site specific, inmerso en el conflicto de la ciudad. También implica situarme políticamente como una corporalidad disidente inserta en el campo cultural, artístico e institucional, trabajando desde estrategias heterodoxas que incomodan los preceptos museológicos más conservadores, buscando generar una incidencia política en la esfera pública y una intervención en los relatos hegemónicos de los museos. 89 Noches se configuró como uno de los primeros proyectos curatoriales en realizar intervenciones que problematizaran la dualidad interior y exterior del museo, desde las prácticas artísticas contemporáneas y activistas en clave antirracista, feminista y de disidencias de género y sexualidad. La exposición participó del momento inicial de la eclosión de colectivos, espacios culturales, movimientos políticos, discusiones públicas en torno a feminismos y grupos disidentes en Medellín
configurándose no solo como un referente, sino como un espacio de resonancia de lo social en el que hicimos uso de la capacidad simbólica y legitimadora del museo para amplificar luchas políticas desde los cuerpos excluidos de la producción cultural. Por último, el ejercicio de la curaduría políticamente activa, comprometida y experimental performaron al museo en un espacio de posibilidad para los encuentros y disensos, en un lugar para ensayar la crisis misma de la práctica curatorial y museológica, más allá de los modelos pluralistas e incluyentes, a partir de ejercicios de despatriarcalización y descolonización de la imaginación, el conocimiento y la vida. Muchas gracias.